Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a ofrecer nuestra celebración eucarística por las necesidades físicas y espirituales de cada uno de ustedes que nos acompañan virtualmente. También pedimos al Señor por todas las familias, por todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, para que Dios les llene de sabiduría. Pedimos al Señor por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos física o espiritualmente, para que el Señor sea su fortaleza. Por la salud de Gerardo, de la niña Montserrat, también pido por quienes se han encomendado a mis oraciones. También pedimos al Señor reciba la acción de gracias de Carlos Muñoz Reyes. Hace 25 años fue operado del corazón. Pedimos también al Señor el descanso eterno de Eladio Baeza Reyes en el 9º día de su novenario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo pascual y permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Con corazón sincero y arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, cuyo Hijo, al subir a los cielos, se dignó prometer a sus apóstoles el Espíritu Santo, concédenos que, así como ellos recibieron los dones para proclamar de muchos modos las celestiales enseñanzas, así también nos otorgues a nosotros los dones espirituales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las escrituras, había ido a Efeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho, con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues refutaba
vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra Rey supremo. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra, por encima de todo Dios está. Dios es el Rey del universo. Aleluya. 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 Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a explicar esta primera lectura que hemos escuchado. Llevamos ya varias semanas escuchando estos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, vamos a ver qué nos dice aquí. Recordemos que Pablo ayer se nos narraba la finalización de su segundo viaje apostólico. Ahora se menciona aquí ya el inicio del tercer viaje apostólico de Pablo. Se menciona que después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia
y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Recordemos que Pablo regresó, después de estar en Grecia, pasa a Éfeso. En Éfeso dejó a sus hermanos Aquila y Priscila, si no me equivoco, así se llaman, y de ahí se fue Pablo hasta Antioquía de Siria. Ahí estuvo un tiempo y ahí inicia ya su tercer viaje apostólico. Por eso se menciona aquí que después de haber estado en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a sus discípulos. Ya había mencionado, hermanos, que Pablo, en este ir recorriendo los pueblos, recorriendo las ciudades, pues aprovechaba para, como dice la Escritura, ir confirmando en la fe a los discípulos. Hermanos, hay que hacer notar que también nosotros necesitamos confirmarnos en la fe. La Iglesia celebra muchos retiros espirituales, hay hora santa, la Eucaristía se celebra diariamente, o hay otras prácticas devocionales como son, por ejemplo, el rosario, la meditación del Vía Crucis. El Vía Crucis no nada más es una semana en Cuaresma, sino todo el año. En fin, hay muchas prácticas, hermanos, que favorecen que uno se vaya fortaleciendo en la fe. Hay gente que acostumbra a leer muchos libros espirituales. Qué bueno, porque todo, hermanos, todo aquello que nos ayude a fortalecer nuestra fe, hay que tomarlo. Todo aquello que nos ayude a darle una respuesta al Señor cada vez más fuerte y más convencida, hay que tomarlo. Por eso Pablo, pues, va confirmando en la fe a los discípulos según los lugares donde va pasando. Se menciona aquí que un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, se menciona cómo es Apolo. Este personaje apenas va a aparecer, no se había mencionado antes. Pero dice la Escritura que es un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Y fue a Éfeso. Recordemos que Aquila y Priscila se quedaron en Éfeso. Ahí viven ellos. Bueno, entonces llega a Éfeso y aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, es de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, pero solo conocía el bautismo de Juan. Bueno, este personaje, hermanos, va a ser muy importante también en la obra de la evangelización. ¿Por qué? Porque como está muy versado, es un hombre muy inteligente, va a ser un apoyo bastante grande para Pablo. Pero quiero destacar algo, hermanos. Vemos cómo Pablo en ningún momento detiene la obra de los demás, en ningún momento detiene el trabajo de los demás. Si ve capacidades, si ve cualidades muy buenas en las demás personas, Pablo, en el buen sentido, utiliza esas capacidades, utiliza esas cualidades para el beneficio del pueblo y para mayor gloria de Dios. A eso, hermanos, se le llama humildad, saber reconocer las cualidades y los dones que los demás tienen. Desgraciadamente, hermanos, no todas las personas son así. Hay personas que son muy envidiosas y apenas llega alguien que tiene la misma capacidad o tal vez más capacidad. Estoy hablando del trabajo, de la escuela, de la iglesia, en la política, en donde sea. A veces cuando llega alguien con la misma capacidad o más capacidad, desgraciadamente muchas veces se le empieza a echar tierra, se empieza a hablar mal de esa persona, pero por la pura envidia. Y eso, hermanos, ya lo había comentado anteriormente, la envidia es muy mal consejera. Ya vemos a los judíos, solo por envidiosos es que le ponen muchos obstáculos a Pablo. Y no nada más los judíos, también algunos paganos. Pero bueno, entonces, hermanos, vamos a ver cómo Pablo, y no nada más Pablo, sino también Priscila y Aquila, cuando oyen hablar a Apolo, se dan cuenta que es un hombre preparado, pero sobre todo se dan cuenta que es un hombre lleno de Dios. Y naturalmente que va a ser un instrumento magnífico para la obra de la salvación. Destaco esto, hermanos.
Lo que ve Pablo, lo que ve Aquila, lo que ve Priscila en Apolo es un corazón lleno de Dios. Mencioné la preparación, digo, no está por demás que esté preparado, pero no es lo más importante. Porque ¿de qué nos serviría, hermanos, una computadora andando que no tenga sentimientos? Hay gente que está muy preparada. Hay personas que tienen incluso hasta doctorados, pero son déspotas. Dios está muy lejos de estar aquí. ¿Para qué queremos, por eso digo, una computadora andando que es insensible a los demás? Recuerdo ese pasaje cuando San Antonio de Padua, porque San Antonio de Padua leía mucho, estaba muy preparado. Se le conoce mucho como el santo del amor, yo no sé por qué, pero bueno, esa es otra historia. Cuando San Antonio de Padua quería estudiar, se acercó a San Francisco de Asís y le pidió permiso. Padre, permítame estudiar, permítame seguir profundizando en el conocimiento de Dios a través del conocimiento. Y San Francisco de Asís le dijo que sí, pero le dio una recomendación. Estudia, Antonio, estudia, siempre y cuando eso no apague en ti la humildad y tu espíritu de oración. Eso es muy importante, hermanos, tenerlo presente. Entonces aquí ya mencionaba cómo Apolo va a ser un buen instrumento para la obra de evangelización. Es el reconocer las capacidades en los demás, es el reconocer lo que tienen de bueno, y eso va a ser de mucha utilidad en el trabajo para dar a conocer a Dios. Luego, ¿qué se menciona más adelante? Bueno, pues solamente nos quedamos con eso, hermanos, que Apolo va a ser un buen instrumento en la obra de la evangelización. Luego, pasando al Evangelio, remarco algunas ideas que menciona aquí. Jesús afirma lo siguiente: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Cuando pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Más adelante dice, ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. Ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. Más adelante dice, en aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama. El Padre mismo los ama. Y más adelante dice, yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Si se dan cuenta, hermanos, se menciona muchas veces la palabra Padre, y con mayúscula, la P mayúscula. Hermanos, la gran enseñanza de este fragmento del Evangelio de Juan que hemos escuchado es, ¿a qué ha venido Jesús? A dar a conocer al Padre. Esa es la razón por la que vino Jesús. Y ahí se unen otras razones. Les doy a conocer al Padre porque mi Padre los ama. Y mi Padre me mandó para que yo muriera por ustedes. Pero es por el gran amor que el Padre les tiene. Entonces, hermanos, hablar del Padre es algo maravilloso. Hablar del Padre, hermanos, es descubrir la esencia del amor, es descubrir al mismo amor. Cuando uno habla del Padre, hermanos, a veces se va uno más por la cuestión negativa. ¿A qué me refiero? Pensamos en alguien intransigente. Bueno, para que se entienda más, cuando hablamos de Dios, a veces pensamos en alguien intransigente, a veces pensamos en alguien intolerante, a veces pensamos en alguien que ya no nos soporta y quitamos todo lo que Dios tiene. Un Padre que es amor, un Padre misericordioso, un Padre que se alegra con nosotros cuando le hablamos, un Padre que nos corrige, un Padre que nos instruye, un Padre que nos va guiando a través de su Hijo. Pero entonces, hermanos,
jamás perdamos de vista quién es Dios. Claro, tampoco le quiero quitar la parte de la justicia, que ya lo comentaba el otro día en alguna misa. Dios es justo, ciertamente, y Dios es exigente. Y naturalmente que Dios también va a hacer que enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones, sean malas o buenas. A eso se le llama justicia. Pero eso no le quita, hermanos, a Dios, lo que ya mencionaba, que sea misericordioso, que sea el amor puro, que sea aquel que nos ama tanto y que nos toma y que nos mete en su corazón. Entonces, hermanos, ese es el gran mensaje de esta lectura que hemos escuchado. Jesús nos ha mostrado al Padre. No recuerdo qué teólogo mencionaba esta frasecita muy bonita, que en el rostro de Jesús crucificado tenemos la máxima muestra de amor del Padre por nosotros. Y así es, hermanos, cuando uno contempla el rostro de Jesús, uno ve al Padre. Recordemos cuando Jesús santamente reprende a uno de sus apóstoles y le dice, creo que fue Felipe, me parece, no estoy muy seguro, pero reprende a uno de sus apóstoles y le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues hermanos, ¿quieres conocer al Padre? Porque casi no se habla mucho del Padre. Bueno, sí se habla mucho, pero no profundizamos en Él, pienso yo. Profundizamos mucho en su Hijo. Pues es muy sencillo conocer al Padre. Lee los Evangelios y todo lo que veas que dice el Señor, todo lo que veas que hace el Señor, con qué amor lo hace, con qué entrega lo hace, está viendo al Padre. Así de sencillo. Por eso, retomando las mismas palabras del Señor, quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Entonces, hermanos, ese es el gran mensaje. No le quitemos a Dios todo lo maravilloso que tiene. No nos quedemos con una parte negativa que probablemente Dios ni tiene. Como yo soy intolerante, pienso que Dios es intolerante. Como ya no soporto yo a las personas, pienso que Dios ya no me soporta. Como, digo, nada más estoy poniendo ejemplos. No piensen que así soy. Como ya la gente me cae gorda, pienso que a Dios también le caigo gordo. Y no, hermanos, no es así. Que yo sea así, que tú seas así, es otra cosa. Pero por eso, hermanos, insisto, no le quitemos a Dios todo lo maravilloso que tiene, a Dios Padre. Pues bien, que Dios siga iluminándonos, que Dios nos conceda la gracia de salir adelante. Así sea. Vamos a continuar, hermanos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos Ese sacrificio, para alabanza y gloria gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación ese sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una peregrina ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, es el Cordero de Dios, que quita y borra el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer ahora, hermanos, nuestra oración de la comunión espiritual. Nos ponemos en la presencia de Dios y decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Pues, gracias. Oremos. Al recibir, Señor, el don de esos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios y Padre nuestro, concede bondadoso a tus hijos e hijas el perdón y la paz, para que purificados de todos sus pecados, te sirvan siempre con pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos y hermanas, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos estar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos, hermanas, que sigan pasando todos un bonito día. Y bueno, hermanos, pues nuevamente, casi siempre menciono lo mismo al final, pero pues ánimo, que no decaiga ese ánimo, échenle ganas. Y como mencionan algunos médicos, bueno, yo creo muchos médicos me están viendo, ya ustedes me dirán si tengo o no razón, pero procuren no estresarse, procuren no tener miedo. Eso no ayuda al sistema inmunológico. Hay que ser optimistas, hay que echarle ganas, a pesar de que hay contagios por esta situación que estamos viviendo. Bueno, pues mientras te cuides, no tienes por qué enfermarte. Y como ya comenté, bueno, si tienes algún malestar, pues háblale a tu doctor para evitar saturar los hospitales. Pero sobre todo eso, hermanos, haz ejercicio en tu casa, brinca, pon un video. Si tienes caminadora, usa la caminadora. Si no, ahí mismo ponte a hacer lagartijas. Respira aire puro. Alégrate, sé optimista. Pero no te estreses porque eso no te va a ayudar en nada. Tu sistema nervioso, más bien tus nervios van a estar así a punto de colapsar y pues no se trata de eso. Esta situación sí es delicada, pero tampoco nos vamos a angustiar. Esta situación que estamos viviendo no es nada agradable, pero tampoco vamos a vivir inmersos en
en una situación de miedo, de pánico, ¿no? Échale ganas, cuídate, sigue las indicaciones de las autoridades y sobre todo, sé feliz, alégrate en el Señor. Como dice la Escritura, te lo repito, alégrense. Pues bien, que sigan pasando un maravilloso día.